Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas y amigos que también ven este programa de Unción y Poder. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa en el cual tenemos el honor, la dicha y también la honra de tener a una persona que tiene mucho que contar, tiene mucho que dar de parte del Señor, y también sus huellas en este camino del Evangelio han sido marcadas, y la traemos hoy en día para que ella también nos dé y nos comparta un poco de esas vivencias o de esas cosas las cuales ella ha podido atravesar para todavía hoy mantenerse firme en el camino. Para mí es un placer y un honor presentar a nuestra hermana María Montero en este programa. Muchísimas gracias, bendiciones para ti. Amén. Muchísimas gracias para toda persona que está escuchando en este momento este video donde podemos glorificar la presencia de Dios a través de mi testimonio. Es una dicha poder estar aquí delante de la presencia de Dios y poder honrarle y hablar de su gloriosa beneficencia. Amén. Bueno. No, estamos aquí, queremos conversar. Antes que todo me gustaría que hagamos una oración, claro, bien, presentándole este momento y este programa al Señor, para que sea el Señor desde el inicio, dando palabra y bendiciendo, porque sabemos que hay una vida a través de la pantalla que va a ser edificada a través de este video. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Padre, en tu presencia primero que todo, porque donde se va a hablar de ti ya significa, Señor, que estamos delante de tu presencia, Padre amado. Mira ahora, Señor, este testimonio, Padre, esta palabra, Señor, a nuestra hermana que viene, Señor, ahora mismo para bendecir vidas, Señor, a través de su testimonio, a través de lo que tú le has permitido vivir. Te pedimos que seas tú ayudándola, pero también, Padre amado, bendiciéndola, Señor, y dándole la sabiduría para que ella sepa, Señor Jesús, cómo hablar de las bendiciones, Señor, que ella ha venido, Señor, recibiendo de parte de ti a través de su testimonio y de su caminar en ti, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias. Antes de comenzar, yo quiero dar este breve testimonio. Antes del testimonio, hermana María, que está ahí, también me puede corroborar. Y es que para yo y nuestra hermana María podernos juntar a grabar ha sido una batalla, literalmente, en el mundo de los espíritus. Ha sido una batalla, porque cuando yo podía, a ella se le presentaba algo, cuando siempre había, lo último fue que estábamos enfermos los dos, ya ustedes saben, pero estamos aquí. Estábamos afectados de salud, ciertamente, y entendemos que es una señal de cómo Dios se va a glorificar en el día de hoy. Amén, a través de este testimonio, para su gloria y su honra. Amén, amén. Y queremos empezar, hermana María. Yo quiero que usted me diga primero, antes de todo, sé que también tiene una palabra ahí que también nos quiere compartir. ¿Quién es María Montero? O sea, ¿de dónde nace María Montero? ¿De dónde es María Montero? ¿Quién es la persona María Montero? Bien, bueno, María Montero nace en Santo Domingo. Soy la tercera de 3 hermanos, pero vengo siendo, soy la más pequeña de 3 hermanos, pero mi madre y mi padre criaron a 2 primos míos, que yo siempre digo que nosotros en total somos 5 hermanos. Ok, lo acogieron. Exactamente. Y yo vengo siendo la más pequeña dentro del vínculo matrimonial. Entonces, mi madre y mi padre, mi madre era enfermera, mi padre era militar, luego de un tiempo pasa a trabajar en bancos como jefe de seguridad. Tuvo unos inicios pequeñitos, pero Dios lo fue ayudando y fue escalando para su obra. Y mis padres, creo que mis padres dieron todo lo que tenían en sus manos para poder criarme. Creo que desde esa perspectiva yo fui muy beneficiada, porque yo los tuve a ellos, porque pude adquirir lo poco mucho que ellos tenían para darme, pero no te puedo hablar mentira. Dentro del vínculo familiar habían ciertas carencias, donde lo peor de todo en sí era que no teníamos ese conocimiento de lo que era Dios, de cómo Dios podía obrar en nuestra vida, ya que
a raíz de descendencia y de cosas que mis padres aprendieron, ellos lo trajeron a colisión. Ok, ok. Y eso fue lo que nosotros pudimos aprender y acatar. Ok. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que dentro de mi niñez, mis padres nos llegaron a llevar a lugares donde se practicaba brujería. ¿En serio? Sí, o sea, wow. Personas que ciertamente ellos tenían como familia, no sanguínea, sino como gente que se trataban como amigos. Okay. No era constante, pero sí te puedo decir que eso nos marcó. Okay. Digo, nos marcó porque lo hizo a mí y a mi hermano. Okay. O sea, mi hermana es la mayor, es hija de padre. Ella se fue de casa a temprana edad, cuando yo tenía como 5 años. Pero mi hermano y yo quedamos como arraigados con ciertas cosas que se practicaron dentro del vínculo paterno y materno. Entonces, pudimos experimentar sin querer de esos vínculos. Esas cosas que se le enseñaron en ese tiempo. ¿Y de qué edad estábamos hablando más o menos? Bueno, yo te puedo decir que yo tenía 5 o 6 años. ¿Y usted tiene esos recuerdos vigentes todavía? De que llegamos a visitar esos lugares. Wow, Dios. Porque quizás para mis padres nunca llegarían a marcarnos. No, y que tal vez en su ignorancia, diría yo, sí, tal vez ellos no entendían qué importancia tenía eso en la vida de ustedes. Y que quizás no iba a trascender. Es lo peor. Ay, ay, ay. Entonces, te digo que desde el inicio lo que puedo decir para poder honrar a mis padres es que ellos pudieron criarnos a través de lo que ellos pudieron adquirir. Amén. Porque muchas veces tú sabes que nuestros padres dan de lo que tienen. Claro. Entonces, el vínculo muchas veces se veía un poco tosco, okay, pero comprendo también que al acontecer muchas cosas espirituales dentro del vínculo familiar, ellos no tenían las herramientas para poder contrarrestar lo que estaba aconteciendo en casa. Te explico. Yo era una persona muy enfermiza. Yo era alérgica a todo. A la ropa negra, a la pintura, al polvo, pero a mí me diagnosticaron con asma emocional. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, si yo veía... Atención aquí, yo no sabía que eso existía, asma emocional. Sí. Por ejemplo, si yo veía una película de terror, que muchas veces mi madre me lo impedía, pero yo tercamente la veía o veía una porción de ella, automáticamente al otro día mi mamá me tenía que llevar a internar. ¿En serio? Sí, porque amanecía asfixiándome. Sí. Y duraba a veces hasta 3 y 5 días interna. Ah, o sea, pero era algo serio de verdad, algo de juego. Exacto, pero yo entiendo que el enemigo trabajó mucho mis emociones. Te lo digo desde esa perspectiva porque yo no tenía identidad. O sea, yo era una persona que contendía con Dios y yo le decía, aún siendo una niña, yo le decía que no entendía el por qué yo estaba en la tierra. Yo no entendía por qué Dios me había creado. O sea, era como tantas las dolencias y las situaciones que me acontecían dentro del entorno que llegaron a arroparme y a no hacerme entender que Dios tenía un propósito conmigo. Wow, Dios mío. Entonces, yo vivía sin encontrarle sentido a la vida, sin propósito alguno. Wow, Dios mío. Y siempre estaba muy triste, muy desvalida. Entonces eso me atacaba también en la salud. Ajá, con claro, el tema de las emociones. Sí. Entonces fui creciendo y fui teniendo un sinnúmero de situaciones donde una de ellas me marcó muy tajantemente para ese tiempo. Háblenos profundo de eso. Cuando yo fui a cumplir los 10 años, le pedí a mi madre que me permitiera ir a un viaje en Semana Santa a Asua. Con una tía mía de crianza, hermana de mi padre. Hermana de crianza de mi padre. O sea, bueno, te explico. Sí. ¿Qué pasa? Mi padre, en ese tiempo yo recuerdo que no teníamos teléfono en la casa, era donde una vecina que íbamos. Me imagino. Sí. Mi mamá se comunica con él, le dice que yo me quiero ir para Asua con mi tía para pasarme una semana allá. Él le dice que me dé el permiso. Mi papá no quiso. Se negó. Se negó. Y yo tajantemente continuaba, le decía,
pero déjame ir, papi, yo quiero ir. Usted tenía 10 años en este momento. Iba a cumplir 10 años, justamente en ese mes. Todavía estamos hablando de la niñez. Exacto. Ok. Y recuerdo que mi madre convenció a mi padre de dejarme ir. Cuando llegamos a la parada, yo llegué con mi tía. El bus estaba repleto de personas. Solamente cabíamos mi tía y yo, pero no podíamos sentarnos juntas, sino que mi tía la sentaron en el medio y a mí me sentaron al lado del chofer. Cuando vamos en el transcurrir, el chofer yo noto que está como muy descontrolado con la música. Okay. Y se va, tiene la música muy alta y se va entreteniendo bastante con la música. Okay. Cuando vamos ya de camino a San Cristóbal, Baní, justamente frente a él se detiene un camión de Coca-Cola. Pero como él venía tan rápido, él lo que hizo fue que trató de desviarse a la izquierda. Y a la izquierda de nosotros había un camión. Entonces, como él no pudo desviarse, guió rápidamente el guía y caímos hacia un puente. Ay, Dios mío, padre. Sí. O sea, ustedes cayeron en una barricada de un puente. No, caímos en el puente Lucas Díaz, que está entre Baní, entre San Cristóbal y Baní. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que cuando íbamos a caer, yo le dije al Señor, yo me voy con Dios y me voy con la Virgen. O sea, en eso último, para poder entender ese momento crucial, ¿qué pensó María en eso, siendo una niña, en esos últimos segundos que tal vez ella pudo ver pasar por su vida, por sus ojos, su vida? ¿Qué tal vez usted pensó en ese momento? Aparte de lo que le dijo a Dios, que nos comenta a su momento, porque para nadie es un secreto que encontrarse en una situación de vida o muerte, aunque sean unos pocos segundos que a ti te dé Dios, lo que sea, para reaccionar, tú piensas algo. ¿Qué pensó en ese momento? Sí, creo que yo no tuve tanto tiempo para pensar. Lo único que yo pude hablar con Dios, decirle, me voy con Dios y la Virgen. Wow. Porque nosotros estábamos arraigados con el tema del catolicismo. Yo cantaba en la iglesia católica desde muy niña, estaba en los coros de la iglesia y todo eso. Entonces yo creí en la Virgen. Inclusive mi nombre, María Altagracia, viene a raíz de esa crianza con su... De esa creencia, exacto. ¿Qué pasa? Que en ese momento mi mente se puso automáticamente negra. Yo no pensé en nada. La guagua voló por los aires. Wow, Dios. Cayó con la goma boca arriba. Y o sea, la guagua cayó de cabeza. De cabeza, wow, sí. Cayó sembrada la parte de atrás. Entonces todas las personas que iban atrás fallecieron. Wow, Dios. O sea, una familia completa. Y yo recuerdo que cuando abrí los ojos, miré hacia atrás y no había nadie en la guagua. Yo era la única persona que estaba dentro de los escombros. ¿Cómo así? ¿Usted estaba inconsciente cuando la guagua recibe el impacto y usted vino a abrir los ojos ya luego de que todo el mundo estaba afuera? Exacto. A mí nadie me puso la mano. ¿Y cuál era el escenario en ese momento dentro del vehículo? ¿Qué usted podía ver? Todos los asientos estaban rotos. Todo estaba destruido, yo tenía vidrios en los oídos, yo tenía los ojos cortados. Entonces, cuando me fueron a sacar, me alaron por este brazo, yo tenía el brazo roto. Wow, Dios mío. Wow. Entonces ahí fue que me di cuenta, cuando me vi, todo eso estaba verde. ¿Verde? Sí. ¿Cómo verde? Porque me había roto el brazo, la muñeca me la había roto. Entonces cuando me fueron a alar, ahí fue que me di cuenta de que tenía... la muñeca, tenía la rotura. La rotura. Entonces me sacaron, me encontré con mi tía. Pero mis padres se encontraban celebrando el cumpleaños de mi abuela. Y a través de la noticia anunciaron que había muerto una niña de 9 años en el accidente. Y ahí le avisaron a mi padre que sí, que yo estaba viva. Que no había fallecido. Me imagino la preocupación de su padre en este momento. Sí. Y bueno, por así decirlo, él fue uno de los primeros que no quiso que usted fuera allá. Me imagino que lo primero que le pasó por su mente, como su padre, por eso es que oigan bien, todo joven y niño que está escuchando y que está viendo este programa, ya sea para edificación o porque tal vez conoce a uno de los que están aquí, cuando su padre le diga algo, haga caso. Es así. Porque realmente, miren en este caso, como le pasó a nuestra hermana María, que tal vez no era lo que Dios quería que le pasara, ni ella misma quería que le pasara eso, pero quizás su padre en ese momento pudo pensar, wow, ok, qué bueno que está bien, después que toda la situación se calmó, pero yo le dije a ella que no se vaya. Así es.
sea, me imagino el pensamiento de él. Pero síganos contando, ¿cuándo lo llamaron? Bueno, resulta que me llevaron a una clínica en Baní. Okay. Ahí me inyectaron el brazo y automáticamente mis familiares de Asua se trasladaron a Baní. Pudieron conciliar con mi padre. Mi padre, ellos me querían llevar para Asua, pero mi padre me dijo, no, tráiganmela a la capital. Okay. ¿Qué pasa? Nos encontramos aquí en la capital. Luego, al mes de yo estar enyesada, tuvieron que entrarme a sala de cirugía porque el brazo estaba mal enyesado. Tuvieron que zafármelo de nuevo el brazo. Ay, Dios mío. Y durar otro tiempo con el brazo enyesado completo. Yo me imagino el dolor que usted estaba viviendo. Sí, y a lo que quería llegar de este tema es que yo, a raíz de este accidente, yo empecé a tener mucho miedo a la velocidad, a los vehículos altos. Vino un trauma a través de ese accidente. Trauma a través de ese accidente. Entonces, cuando mi madre solía pasear conmigo, mi madre siempre ha sido una mujer muy valiente. Okay. Se incomodaba, no me entendía del por qué yo reaccionaba de esa manera. Okay. Entonces, yo no podía como manifestar mi sentir porque yo veía como que no me entendían. Okay. Pero para mí era muy frustrante. Era muy fuerte. Tenía miedo a todo. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando cumplo los 12 años, ya para ese tiempo, uno de mis hermanos estaba viviendo en la casa, o sea, uno de mis primos. Okay, sí. Porque su mamá vivía en Alemania, su papá no lo podía atender en sí y estaban viviendo, el primero estaba viviendo en mi casa. O sea, me entretenía con ellos y todo, pero igual continuaba con ese trauma, sí, ese martirio de todo lo que me pasó. Y recuerdo que mi papá llevó a su hermana mayor a mi casa. Mi tía es pastora y vive en La Romana. Okay. Yo no la conocía. La conocí en ese tiempo y le pedí que por favor me llevase a su casa. Ella estaba en una actividad cristiana en Alameda. Okay. Recuerdo que esa noche yo dormí en ese lugar. Era como una iglesia, pero tenía habitaciones. Y me llevó a La Romana y recuerdo que esa fue de mis primeras experiencias o sea, mi primera experiencia en ámbitos evangélicos, okay, exacto, pentecostal. Okay. Sí, ella me llevó. Pero ¿en calidad de qué? Para entender, usted le pidió a su tía que la llevara. O sea, simplemente usted se enteró que ella tenía una actividad y le dijo, llévame que quiero ir contigo, o había otras razones. Yo le pedí que me llevase para yo conocer mis familiares allá, porque y ya del accidente habían pasado 2 años. Exactamente. Okay, ya habían pasado 2 años, cronológicamente. Exacto, yo igual tenía los mismos síntomas. No, sí, todavía tenía esos traumas. El miedo y todo eso. Cuando íbamos de camino, recuerdo que iban tocando panderos, se iba adorando. Okay. Cuando llegué allá a La Romana, noté cómo era vivir dentro de un ámbito familiar cristiano. Okay. O sea, mi tía era una mujer que se levantaba a las 5, o se levanta, 5 y 6 de la mañana a leer la palabra. Wow. Yo la veía que se hincaba a orar. Sus hijas, una de ellas es doctora ahora, otra es contable. Veía siempre cómo estaban continuamente estudiando, buscando la manera como de salir a camino. Veía las restricciones que mi tía tenía dentro de su casa. En su casa no se veía novela, no se usaba ciertos tipos de ropa. Y todo eso a mí me llamaba la atención porque yo no veía eso en mi hogar. Exacto. Pero cuando yo llegué a la iglesia cristiana me recibieron un grupo de niños. Niños ya, bueno, adolescentes. Exacto, 12, 13. 12, 13. Y recuerdo que uno de ellos me dio una palabra donde decía que Cristo me amaba. Y yo decía, pero es que Cristo no me puede amar a mí. ¿Usted lo decía? Sí, yo le decía, porque es que yo no merezco su amor. Wow, Dios mío, poderoso. Yo no merezco que Cristo ni siquiera piense en mí. Porque, o sea, este tipo de pensamiento también era arraigado por la situación emocional que usted también tenía desde hace mucho tiempo, o sea, que nos comentaba al principio. En mí no había ningún tipo de estima. Wow, Dios. O sea, yo entendía que nadie ni siquiera merecía acercarse a mí, porque yo me sentía tan nada. Wow, Dios mío, esto es profundo. O sea, no había ningún tipo de personalidad.
Y recuerdo que fui a la iglesia y a los días un pastor me oró en el altar, me dijo, ¿tú quieres aceptar a Cristo como dueño y Señor de tu vida? ¿Eso fue en ese mismo viaje? En ese mismo viaje. Okay. Yo le dije que sí, yo lo acepté. Okay. Luego recuerdo que mi tía me dijo, pero tengo que vivir aquí. Yo le dije, no, pero es que yo sé que mis padres no me van a regalar, no me van a permitir vivir aquí. ¿Pero le gustó el ambiente de allá? Me marcó. O sea, yo digo que desde ahí fueron las primeras semillas que se sembraron en mi vida. Amén. Eso me marcó para siempre. Yo me trancaba en una habitación a escuchar a Nancy Amancio. Ay, ay, ay. Fueron las primeras adoraciones que aprendió a escuchar. Sí, y las repetí, volvía y las escuchaba. O sea, yo sé que desde ahí Dios inició un trabajo en mi vida. Un trabajo en su vida. Ahí fue que se sembró la semilla. Sí, me hubiese encantado quedarme desde ahí, pero en mi ignorancia no pude acatar el llamado del todo. Cuando llegué aquí ya a la capital, volví a asumir los compromisos en el ámbito eclesiástico católico, igual con el canto y todo eso, pero igual me continuaba sintiendo vacía. Entendía que algo le faltaba. Sí, sí, claro, y era algo que se evidenciaba. Por ejemplo, en mi colegio yo me la pasaba llorando, siempre estaba buscando la manera como de conciliar con los demás, pero automáticamente yo misma como que me entraba en mi burbuja. Ay, ay, ay. Y entonces en ese tiempo empecé a consumir música rock. ¿Música rock? Sí. Wow, Dios mío. Eso, ese mundo de la música rock, es un mundo delicado, porque por ahí pueden venir muchas cosas a raíz de eso. Sí. Pero vamos a escuchar. Entonces yo lo que hice fue que me concilié con la música, me envolví en ella. Cuando estaba en ámbitos de rebeldía, buscaba canciones que como que incitaran a ese tipo de cosas. Que estaban atinadas a mis situaciones, y era a través de la música rock. Yo escuchaba rock ya muy pesado. Ya. Y fui... El metal, el famoso metal. Sí, fui buscando ese tipo de música, fui adentrándome en ella. ¿Y qué edad más o menos ya usted venía teniendo? Porque ya vemos que está un poco más grandecita, por lo que voy entendiendo. Voy escalando ya como dentro de los 14, 15 años. También voy asumiendo la forma de vestir también. Usted cambió su forma de vestir. ¿Cómo te vestía en este momento? Yo usualmente me vestía de negro. Wow. No me gustaba verme los brazos. Siempre me tapaba los brazos. Utilizaba cosas... ¿Y por qué no le gustaba verse los brazos? Porque yo tenía vergüenza de mí. Wow, oigan a qué profundidad, mis hermanos, lo que estamos escuchando aquí. Yo no conocía el tipo de pelo que tenía. Mi pelo, cuando yo tenía ya esas edades, yo misma me lo cortaba. Wow. Me cerraba en el baño y cuando estaba molesta me cortaba yo misma el pelo. Llegué a perforarme los oídos yo misma con agujas. ¿Qué? Sí, porque, o sea, yo al no sentirme como entendida. Ajá. Usted como que descargaba su odio en eso. Sí, pero también hacia mí misma. Hacia usted misma, es lo que iba a decir, que también esto le hacía daño a usted misma como persona, que usted no lo estaba dando cuenta. Y fíjense algo claro, por eso es que hay que tener, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, hermana María, mucho cuidado. Esta palabra va a los padres. Así es. Que tienen hijos de 14, 15 años, 16, que están en los caminos de Dios o que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado qué cosas están haciendo nuestros hijos o qué cosas se les está permitiendo en este sentido, porque esta edad es una edad crucial para cada joven. Se lo digo a una persona que pasó por los 15, por los 16, por los 14, que es una edad donde la rebeldía a veces nos arropa, le llegan los propios pensamientos, que pensamos que lo podemos hacer nosotros solos, cualquier cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque es una edad como crucial en la vida de un joven. Esa edad puede predeterminar, hermana María, qué tú puedes hacer en el futuro, qué tú vas a hacer en el futuro si no hay una intervención divina. Así es. Entonces vamos a seguir escuchando este testimonio porque está muy profundo y poderoso. Y también le invitamos a cada uno de los que están ahí que se mantengan ahí quietecitos y que se mantengan disfrutando este testimonio que hasta a mí me está ministrando. Vamos a seguir escuchando. Amén, amén. Bueno, al yo no tener personalidad, yo entendía que yo tenía que agradarle a todas las personas. Sí. Entonces ya cuando fui creciendo 15, 16 años, 17 años,
permití que personas se acercaran a mí. Okay. Y yo entendía que eran personas afables, que eran personas a las cuales yo le podía tener confianza. Okay. Y ciertamente las decepciones me fueron dando a entender que no era factible tener esa apertura. Sí. Donde yo sacara todo lo que había en mi interior. Yo tenía temas con eso, porque yo quería que la gente me aceptara, entonces conversaba y hablaba cosas que no debía. Okay. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo yo intenté en varias ocasiones quitarme la vida. ¿En serio? Sí, lo intenté con pastillas, empecé también a tomar alcohol. Desmedidamente, me imagino yo. No dentro del ámbito familiar. No, dentro del ámbito de los 15, 16, 17, no. Okay. Porque al yo vivir okay, con mis padres y todo eso, lo que sí te puedo decir que en ese tiempo que estaba en el colegio, me refugié mucho en la música. Okay. Estaba en el teatro. Y también me gustaba mucho estar en las actividades del colegio donde yo cantaba. ¿Eso fue antes de usted introducirse en lo que es el rock? No, ya yo estaba... ¿Usted estaba en el rock? Sí, Okay. Ya yo estaba consumiendo la música. Okay. Y no llevaba un vínculo afable con mi madre. Okay. Ella no me podía entender. Lo que yo en sí estaba teniendo era ataques espirituales. Okay. Porque recuerdo inclusive que tuve, dentro de lo que me aconteció del accidente, se me pasó a decir, okay, eso trajo consecuencias. Cuando yo tenía 14 años, la rodilla, la patela se me salió de la rodilla, de su centro, y tuvieron que inyesarme. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, el padre de los niños que vivían en mi casa me llevaba a la escuela en silla de ruedas. O sea, todo eso me mantenía con el autoestima en el suelo. Vale. Porque no podía hacer las cosas como adolescente al fin. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando me culmino ya de sanar, que recuerdo que eso fue para un diciembre del 2001. Okay. El 19 justamente de diciembre, mi tío se mata en un accidente. ¿En serio? Sí. Wow, Dios mío. Con un primo mío de 16 años. ¿En serio? ¿Y eran muy cercanos a ustedes, sabes? Bueno, mi tío era que me cuidaba cuando yo era niña. Y mis padres trabajaban. O sea, wow, para mí él era como mi segundo padre. Qué dolor, qué choque ese momento. Y entonces mis hermanos se quedaron huérfanos de padre, pero su madre vivía en Alemania. Ay, santo. Entonces, recuerdo que a mi tío le pasaron varios vehículos por arriba. Wow, padre. Qué fuerte. Y mi primo, su cuerpo cayó en el contén y se dio en la cabeza. Quedó vivo, pero luego al otro día falleció. Wow, Dios mío. Entonces ya yo venía arrastrando. Eso también, fue como que revivió. Y fue terrible porque entonces teníamos que cuidar a mis hermanos que tenían 3 y 1 año. Ellos estaban pagando las consecuencias de la situación, o sea, lo estaban reflejando. Sí. Se tuvo que llevar a psicólogos. Mi madre estaba deprimida, se trancaba en una habitación y lloraba y todos teníamos que correr como auxiliarla. Entonces, como que no se podía atender lo que estaba pasando. Exacto, lo que estaba pasando en mi interior, porque se tenía que dar hincapié a todo lo que estaba pasando en la casa. Okay. Y todo eso tuvo el Señor que en el momento que yo vine al Evangelio, trabajarlo conmigo. Wow, porque usted vino con todas esas cosas, todos esos problemas, esas situaciones. Todas esas situaciones. Entonces ya luego me gradúo, entro a la universidad. Cuando entro a la universidad, conozco a un grupo de chicos en la Facultad de Arte. Okay. Yo no me reunía con el grupo de comunicaciones. Okay. Yo empecé a estudiar comunicación social, mención periodismo. Okay. Pero yo no me sentía parte de ellos. Okay. No, yo me sentía parte del grupo de los chicos que se reunían en la Facultad de Arte. Pero oye, ¿por qué?
porque ellos estaban tan quebrados como estaba yo. Wow, Dios mío, usted podía identificarse en ello, como que podía visualizarse. Sí, entonces yo entendía que ellos sí podían comprenderme. Y sí. fue en el momento usted lo sintió así, que sí lo entendía. Bueno, me sentía acogida, Okay. me sentía valorada. ¿Y qué edad estamos hablando más o menos? 18 años. Ya 18 años, 18 ok. años. Pero ¿qué pasa? Que usualmente al yo querer descubrir qué se hacía en la universidad, cómo lo hacían, al yo no tener esa orientación del todo, yo faltaba a clases. Ah, ya. Sí. Se le comenzó a afectar ahí. Me comenzó a afectar, iba a la universidad, tomaba. Ay, ay, ay. Me iba a los colmados y así lo hacía sin permiso. Pero no te puedo hablar mentira. Todo ese tiempo yo me sentía en zozobra. ¿Cómo hacían sus obras? O sea, yo sentía que todo lo que hacía, aún por encima de que me asociaba con personas que me entendían, yo sentía un desasosiego en mi interior. Wow, Dios mío, como que se sentía perdida. Yo me sentía perdida, entonces a su vez sentía que lo que hacía deshonraba a mis padres. Okay. Entonces yo iba a esos lugares y yo no tenía paz. Ay, ay, ay. Mi padre estaba siempre continuamente dándome seguimiento y me llamaba y estaba. Entonces yo sentía que aunque estaba ahí y ellos me veían plena, yo era como un símbolo. Wow, Dios o sea, mío. yo era como alguien que se veía como con personalidad, pero yo no la tenía. No la tenía. O sea, No, solamente no usted tenía. aparentaba. Exactamente. Inclusive te puedo decir que llegué a visitar la zona colonial ya al ir incursionando con ellos. Y recuerdo que cuando llegaba a la zona colonial, yo cruzaba por un lugar donde vendían CDs de música cristiana. Wow. Y cuando yo cruzaba por ese lugar, la única persona que se daba cuenta que ahí ponían canciones cristianas era yo. ¿En serio? Y yo lloraba. O sea, que ya desde ese momento podemos decir que el Señor fue tocando ciertas fibras de su corazón. Porque si usted era la única persona, había algo dentro de usted diferente y que también estaba pasando en usted. Aunque usted estaba en ese mundo de distracciones, vamos a ponerlo así. Y ellos no se daban cuenta. Wow. Pero las veces que yo solía pasar por ese lugar, yo siempre tenía que mirar. Yo siempre tenía que emanarme de lo que salía de ese lugar. Y cuando llegaba al destino, bueno, pues ya me secaba la lágrima. Nadie se daba cuenta que yo lloraba. Wow. Pero de verdad me quebraba escuchar las canciones de... ¿Y había alguna razón que usted decía, bueno, o sea, en su entender humano, obviamente, usted decía, bueno, yo lloro por esta razón? ¿O simplemente era algo que usted no lo entendía? No, yo no lo entendía. Ahí es que yo no lo entendía. Entonces, ya luego, yo tenía... era algo demasiado difícil, porque por ejemplo en la universidad yo me reunía con ellos, avancé en la universidad, pero no como se debía, pero en mi casa tenía otra situación. Mi hermano estaba incursionando en el ámbito de la brujería. Ay, Dios mío, es un tema delicado, vamos para allá ahora. Sí, entonces mi hermano estaba visitando el mismo lugar donde mis padres nos llevó al principio. La semilla que habían sembrado cuando ustedes eran niños. Exacto. Wow. Entonces, él sí tuvo mucho cuidado de mí, de que yo pudiera incursionar en muchas cosas. ¿Su hermano? Sí. Pero ya él estaba más adentrado. Exacto. Pero igual me dejó experimentar, porque él veía que los Loa, o sea, los demonios que se movían en ese lugar, Amén, tenían tratos conmigo. Exacto, con él eran de alto rango. Ustedes saben que en el mundo espiritual. Claro, eso son jerarquías. Exacto, con él los de alta jerarquía trataban de una manera diferente. Pero conmigo trataban lo que eran los indios. Ay, ay, ay. Sí. Y yo tenía temas, por ejemplo, cuando yo iba al río, en el río yo escuchaba una voz que me decía, húndete, que tú nos perteneces. Oigan esto. Sí, entonces tenían que tener cuidado conmigo porque yo escuchaba voces en los ríos que me decían
que me hundiera porque yo era parte de ellos, debajo del agua. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Nos cubrimos y cubrimos a cada vida que también escucha esto. En el nombre de ¿Y Jesús. qué tal usted pensaba en esos momentos cuando usted vivía estas experiencias? Porque yo espiritualmente no estaba bien. Yo entendía que eso era algo asombroso. Yo no estaba en mis cabales. Wow. Tú sabes, cuando una persona se maneja en estos previos, conoce lo que es lo de las metresas. Claro, todo ese tipo todo eso ya uno le abre puertas. Ellos tienen legalidad. Entonces uno entiende que popularmente uno se le está comiendo. Porque uno está manejándose ignorantemente. Exacto. Sí. O está manejando tal vez un tipo de poder que otro no lo puede manejar. Exactamente. Porque ahí es que entra la ignorancia, cuando entendemos que manejamos algo que tal vez el otro no puede. Ah, no, yo soy más poderoso que fulano porque por lo que yo estoy, pueden más que fulano. Así es. Y te puedo decir que aún por encima de que nos estábamos moviendo en esos previos, las mismas personas que estaban en los previos y que nos conocían ya desde muy niños, nos cuidaban. O sea, de cierta forma, yo les tengo alto agradecimiento a Dios primero y luego a esas personas, porque aún en el ámbito donde se estaban moviendo, ellos nos cuidaban. Por ejemplo, a mí y a mi hermano, era como algo especial, de cierta forma, pero se sabe que habían otras personas que al ver, sobre todo en mi hermano, ver que él podía tener esa sensibilidad con los espíritus, le tenían envidia. Es normal, tú sabes, en ese ámbito y también en el espiritual. En el espiritual. Nosotros, exacto. Entonces, bueno, en ese sentido se vio bien atacado porque se sentía como ese ámbito de competencia. ¿Sabes? No se daba a relucir en el momento, pero luego ya que uno, nuestro Dios abrió nuestros ojos, pues ya uno entendió muchas cosas. Porque él se quería bautizar, él estaba bien empecinado en que se quería bautizar. Wow, Dios mío. Pero creo que Dios lo guardó, porque nunca llegó a bautizarse. Pero bueno, ya estábamos escalando en esos previos. Ya. ¿Y qué experiencia usted vivió referente a este tema, donde usted estaba introduciendo, que usted dijo, vamos a poner, antes de continuar, que usted dijo, wow, espérate, tengo que tener cuidado aquí? ¿O qué experiencia tal vez causó en usted humanamente? Porque no le voy a decir que de Dios, porque usted en ese momento tal vez no tenía ningún contacto con Dios cuando estaba introduciéndose en ese mundo. Pero ¿qué experiencia usted vivió? Sí, que se pueda contar, obviamente, que usted dijo, hay que tener cuidado aquí. O esto en serio, esto no es relajo. Es una excelente pregunta. Resulta que a mis 24 años yo tuve a Gadiel, mi primer hijo. ¿Qué pasa? Que yo no estaba casado, pero sí estaba con el papá de mi hijo. En ese tiempo estábamos teniendo ciertas disensiones, pero igual con mi hermano yo solía tener esas visitas, estar en esos previos. ¿Aún tanto con el papá de su hijo? Sí. Ya. ¿Qué pasa? Recuerdo ya que Gadiel tenía 1 año. Yo tuve una disensión con él. Un pleito. Un problema. Sí, un problema. Y cuando él me estaba discutiendo, yo recuerdo que yo perdí la noción del tiempo y yo escuchaba una voz que me decía, tú no perteneces a ese lugar. Sal de la casa y vete a donde tú perteneces. Vete a comer basura. Sí. Entonces, cuando yo escuché esa voz, que él me terminó de hablar y de discutir, yo no le contesté nada. Yo abrí la puerta y yo me fui. Recuerdo que yo vivía en Almarroso. Sí. Y yo me fui toda la San Vicente caminando de noche hacia mi destino, a un vertedero. Ay, Dios mío, Espíritu Santo. A comer basura. Porque yo escuchaba la voz que me decía continuamente, vete a comer basura porque tú perteneces al vertedero. O sea, que ya dentro de usted se incrustaban ya estos espíritus, que ya estaban dominando sus emociones. Exacto. Yo me fui descalza. ¿En serio? Y a mi destino. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy en la calle, un delivery que me conoce, me está saludando, pero yo no le estoy contestando el saludo. De vaída, tal vez. Exacto.
y me dice continuamente que qué me pasa, que qué me pasa. Me agarra por las manos y me lleva a mi casa. Ok. Me devuelve. Le dice al papá de mi hijo que se encuentra muy extraño que yo no lo saludé, porque yo siempre era muy simpática con él. Ok. Pero cuando él me lleva a la casa, que me sientan en la cama, yo viro los ojos y en una esquina puedo ver una entidad Ay, ay, ay. que está incrustada en la esquina de la casa. Y eso es lo que me tiene que mi vista no pueda moverse hacia otros lugares, sino destinada hacia esa entidad. Oigan esto profundo Sí. que nos está contando. ¿Qué pasa? El papá de mi hijo busca a la vecina de al lado, que es cristiana, y era la que me cuidaba a Gadiel en ese tiempo para yo poder trabajar. Ok. Resulta que cuando ella va, ella me agarra la cabeza y empieza a orarme. Esta persona es la suegra de Junior Ponciano. ¿Qué? ¿En serio? El pastor Junior Ponciano. Ok. Sí. Y es una mujer terrible en Dios. Amén. Yo la bendigo. Un saludo donde quiera que esté, claro. A Jacqueline. Y cuando ella me ora, se va lo que le asediaba. Lo que me estaba asediando. Ok. Sí. ¿Qué pasa? Cuando pasa el tiempo, yo culminé la relación con el papá de me voy a vivir donde mis padres, entonces consigo, ya estaba trabajando en una tienda. ¿Qué edad tenía ya en esta etapa usted de su vida? Bueno, ya yo estaba en los 26 años. Ok. ¿Qué pasa? Que en la tienda donde yo trabajaba tuve un accidente laboral. ¿Usted? Donde me pasa lo de las rodillas que se me sale. Ajá. Yo moviendo una mesa en el almacén. Ay, ay, ay. Justamente un 13 de diciembre, me recuerdo como ahora, yo empecé a pelear con Dios. Y le decía a Dios, pero ¿cómo puede ser posible? Tú sabes que soy madre soltera, mi hijo necesita ropa. Yo estaba muy envuelta en mis afanes. Ajá. Y no, fue un 13 de noviembre. De noviembre. Sí. ¿Qué pasa? Que mandaron a buscar a mis padres, a mí me sacan de emergencia de ese lugar. Ok. Y cuando mis padres llegan a la clínica, llegan muy molestos. ¿Por qué? Porque ellos sentían que mis malas hazañas y mis malas forma de accionar. De accionar lo tenían asqueados. Ay, Dios mío. Sí. Y yo no los entendía. Pero dentro de mí, yo escuchaba la voz nuevamente, la que me visitó en esos tiempos, que me decía, mira cómo ellos están, ellos no te quieren, tú los tienes cansados. Ya es tiempo de que tú te quites la vida. Oiga, ¿dónde escaló la voz de esos espíritus que le estaban atacando? Así ya ahora no era come basura, ya ahora no era húndete, ya ahora era quítate la vida. Quítate la vida. Wow, Dios mío. Entonces, cuando vamos por la Avenida España, que ya yo estaba enyesada, yo tenía un tipo de félula puesto, se la ponían completa. Cuando vamos de camino, la voz continuaba insistentemente con que me tirara del vehículo. ¿Y qué usted pensaba en ese momento? En ese momento yo abrí la puerta del vehículo para tirarme en la Avenida España. ¿Qué? Y quitarme la vida. ¿En serio? Sí. Ay, entonces, cuando yo me voy a lanzar, mi papá me agarra el brazo y me jala. Pues yo me iba a tirar con todo y... ¿Usted estaba decidida? Decidida a quitarme la vida. Wow, sí, aún teniendo ya a mi hijo. Le pido perdón que sé que va a ver esto. Y mi padre me ala y me lleva atrás, pero la voz continúa hablándome. Y cuando llego donde una tía mía, hermana de mi madre, la mayor, ella me ora. Ok. Y yo recuerdo que en ese momento yo tenía unas gafas negras y me la puse de esa manera. Yo sabía lo que era. La puse de esa manera. ¿En serio? ¿Eso tiene un significado? Sí. ¿Qué significado? Sí. Eso es un demonio que se manifiesta en el ámbito de palo y eso. Oye. Y cuando él llega, una de las maneras de él darse a conocer es usando unas gafas negras y se la pone de esta manera. Oigan esto, mis hermanos. Sí, porque tú sabes que hay simbologías, hay colores, hay un sinnúmero de cosas que fluctúan dentro de esos ambientes. Sí. ¿Qué pasa? Ella identificó eso de inmediato. Entonces empezó a orarme para que yo fuese libertada.
Pero en ese tiempo, luego que me pasó esa situación, ¿Fue libertada en la oración? en ese momento. En ese momento Se fue apartó. libertada, se apartó, ok. Pero yo quedé sin empleo. Oh, Porque al yo trabajar parada, no podía seguir trabajando en la tienda, no tenía los recursos, necesario, vamos a decirlo, económico, tal vez. te iba a decir que no tenía el conocimiento de cómo accionar a través de lo que me había pasado. Ok. Ellos me obligaron a renunciar. Los espíritus. No, en el trabajo. Ah, ok, en el Sí, trabajo. en el trabajo. Ok. Le obligaron a renunciar por la Sí, situación. Sí. Okay. Entonces recuerdo que en marzo del 2013 me visita la hermana menor de mi mamá, que es cristiana. Ok. Ella vivía en Estados Unidos, vive en Estados Unidos. Ok. Y cuando ella viene con un mensaje de parte de Dios. Específicamente para usted. Para mí y para mi hermano. Yo estaba desempleada, vivía en la casa de mis padres, tenía a mi hijo Javier. Ok. Y ella, el mensaje que nos dio, primero a mí, me dice, el Señor me mandó a decirte que si tú y tu hermano no se alejan de los caminos en los que ustedes están, los únicos que no se van a salvar van a ser ustedes. De toda la familia, tú y tu hermano no se van a salvar. Wow, o sea, el Señor a usted le dio un ultimátum. Así es. Porque ya ustedes casi, pues se podría decir así, estaban casi en una mente reprobada. Exacto. Literalmente. Exacto. Porque eso fue lo que el Señor hizo con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuando vio que no había chance, que no había ni siquiera un justo ahí, Él no lo perdonó, Él quemó la ciudad. En pocas palabras, la palabra que vino de parte de Dios a usted fue como quien dice un ultimátum. Oye, si no te sales de esto que tú te estás metiendo, donde tú estás, tú no te vas a salvar. Entonces recuerdo que días antes de que mi tía nos diera el mensaje, yo visité a una señora que leía el tarot. ¿En serio? Sí. Y cuando ella vio el tarot, ella tuvo miedo. Ay, papá. Ella dijo, a ti hay un espíritu de muerte que te asedia. Y yo tengo miedo de lo que te va a pasar. Entonces, recuerdo... ¿Y qué usted pensó en ese momento? Yo tenía miedo. Ok. Pero yo recuerdo que después que yo había tenido esa experiencia, yo tuve un sueño donde yo me vi que había muerto electrocutado. Ay, ay, ay. Y vi la muerte de mi hermano. Vi cómo mi hermano iba a morir. Ay, no lo voy a contar porque fue muy atroz. Ok. Pero wow. Luego mi tía viene, nos da la palabra y le digo a mi mamá, mami, necesito que por favor tu jefe, que mi mamá en ese tiempo estaba como enfermera, su jefe era doctor. Okay. Yo le dije, necesito que él nos lleve a la iglesia. Okay. O sea, le digo con esa confianza porque ya yo sabía que él iba, ya nos había hablado y todo eso. Okay, entonces vamos a entender, ya en este tiempo que usted recibe esta palabra, usted va entendiendo que Dios tiene un propósito con usted. O todavía usted de ahí, aún recibiendo esa palabra, se devuelve a lo de atrás. No. O sea, eso fue como un adelanto de lo que el Señor iba a hacer con usted. Te voy a usted. explicar. Eso pasó como mi tía viene un miércoles y ya yo el jueves estaba buscando la manera de llegar a la iglesia. Y cuando me contacté con el médico, con el amigo de mi madre, él me dijo, vamos a ir el domingo. Okay. Yo estaba decidida a ir a la iglesia. Okay. Yo necesitaba ir a la iglesia. Ya usted estaba, era un 911. Un 911 sí. Y yo lo sentía, aunque no tenía el conocimiento de qué era lo que me estaba asediando, pero yo sentía que tenía un 911. Wow. Sí. Entonces cuando recuerdo que me pasaron a buscar a la entrada de Las Palmas. Okay. Y me trajeron aquí al ensanche Luperón por la 35. Okay. Así que ahí fue la primera vez que yo visité estos sectores. Okay, okay. Cuando llego a la iglesia, escucho la voz que me está hablando otra vez, me decía, no te acerques, tú nos perteneces. Oiga. Tú eres nuestra. Y no hablaba así como en personas. Sí, okay. Y que lo hacía como también en forma de reclamo. Exacto. Yo me senté atrás, en la última parte de atrás de la iglesia. Y recuerdo que cuando el ministro que estaba en ese momento dando la palabra, todo lo que habló tenía que ver conmigo.
¿En serio? Todo. O sea, yo sentía que el mensaje fue completamente para mí. Ay, sé que le ha pasado a muchos. Todo lo que él hablaba era para mí. Pero tenía esta guerra porque escuchaba esas voces que me decían, no te acerques, tú no le perteneces a ellos, tú nos perteneces a nosotros, tú eres nuestra. No wow, así. Mío, padre. ¿Qué pasa? Que cuando el ministro terminó ya de dar toda la palabra, él llamó para que las personas que quisieran a Cristo se acercaran al altar. Y yo recuerdo que las personas me decían, acércate, acércate, pero yo no me quería acercar. Y te voy a decir algo, Javier. Literalmente yo fui volando al altar. ¿En serio? Yo no sentí que yo di pasos. Yo sentí que yo fui llevado al altar. Literalmente así. Literalmente. Como si fuera suspendida. Exacto, exacto. Yo fui, yo sentí que yo iba suspendida porque era tan fuerte lo que me quería sostener que no me permitía dar el paso de fe. Wow, Dios mío. Cuando llegué al altar, la voz me decía, mata al ministro. ¿Es verdad? Yo quería como estrangular el ministro que estaba frente de mí. Wow, Dios mío, padre. Y cuando él me habló, creo que es la primera vez que habló de esto. No, es primera vez, pero también sí. Para nosotros que la conocemos también. Ya un poco más de cerca, sí. Es primera vez, por eso esta es mi reacción real. Sí. Amén. Yo quería ahorcarlo. Ok. Sí, lo que había dentro de mí quería matarlo. Pero cuando él se me acercó, yo sabía que en él había algo superior a mí. Me pasó la mano y yo declaré a Cristo. Amén. Como dueño y señor de mi vida, un 17 de marzo a los 27 años. Wow, Dios mío. Eso es una bendición. Sí. Y una victoria. Pero después de ahí... Pero ahí voy. Claro, porque la victoria, el momento bueno, queremos matar al ministro, pero luego reconocemos, pero hay algo. Después de ahí es que empieza lo duro. Lo duro no es cuando tú estás ahí que dices, Señor, me entrego a ti, te doy mi vida. Eso ahí es bonito. Lo duro es después de ahí que tú coges para tu casa de nuevo. Así es. Después de ahí que tú vas y te sientes o te acuestas en la habitación donde tal vez tú eras atormentado. Ahí vamos. Ahí es la situación. ¿Cómo fue, en palabras resumidas, para seguir avanzando con el testimonio? Sí. ¿Cómo fue luego de que usted aceptó a Cristo? O sea, ¿cómo fue eso? O sea, de cara a que volvió a su casa, ok, salí de la iglesia, pero vuelvo a mis afanes, vuelvo a mi misma situación tal vez familiar. Y aunque yo lo acepté, mi casa todavía está en la situación. Terrible. O sea, ¿cómo fue esa cosa? Y también esos espíritus que tal vez las reclamaban. ¿Cómo fue ese tipo de choque? Resulta que para ese tiempo mi hermano quería poner un altar en la casa. Wow, Dios mío. Y dentro de la casa habían varios puntos que estaban consagrados a los Baales. Ay, ay, ay. Habían imágenes de santos, ¿cómo se llaman los santos? Y cuando yo regreso a casa, esta es mi realidad. Tengo que lidiar con los temas de idolatría que hay dentro del hogar. No tenía las arras, las herramientas, pero lo que hice fue que cuando llegué le dije a mi hermano, Abel, tú necesitas visitar ese lugar. Tú necesitas conocer lo que Dios hace en ese lugar, porque lo que pasa en ese lugar no es normal. ¿Y cuál fue la reacción de él? Ya Dios había tenido un trato con él diferente, lo que pasa es que él no me lo había dicho. ¿En serio? Sí, y yo recuerdo que cuando yo le hablé a mi hermano de la iglesia, él me dijo, sí, yo voy a ir contigo. Pero antes de mi hermano ir, en esa semana, yo veía como una nublazón dentro de la habitación. ¿De su habitación? Sí, en esa habitación donde yo dormía, pero en esa habitación habían cuadros. Ay, ay, ay. Exacto. Y yo recibí en varias ocasiones llamadas telefónicas a las 12 de la noche. ¿A su teléfono? Al teléfono de la casa. Okay. O sea, si mis padres tomaban la llamada, nadie contestaba. Pero cuando yo lo hacía, se escuchaban muchas voces. ¿En serio? Y hacían de esta manera. Wow, Dios mío. Yo trancaba, asustado. Sí. Pero volvía a sonar el teléfono continuamente. Ahí mismo, en el mismo segundo. Sí, continuamente. Wow, Dios mío, continuamente. O sea, a mí los demonios me llamaban por teléfono.
Oigan, esto es profundo lo que estamos contando aquí. Esto es para el que cree, porque no es para el que no cree, esto es para el que cree. Dios mío. Mis padres son testigos de esto. Cuando ellos tomaban el teléfono, nadie hablaba. Okay. Nadie, inclusive ellos pensaban que era que yo hablaba con personas a esa hora. Ya ve acá, ¿y cuál es el enamorado? Sí, exacto. Sí, yo sé. Pero cuando yo tomaba la llamada, ahí escuchaba las voces. Muchas voces, yo sentía como que había un eso fue después de aceptar a Cristo. Sí, en esa misma semana. En esa misma semana. ¿Qué pasa? Que yo empezaba a orar. Yo le decía, Señor, yo veo que tú le revelas a las personas de esa iglesia. Yo quiero que tú me reveles. Amén. Con qué estoy lidiando, qué me está pasando. ¿Qué pasa? Que cuando llegue el domingo, me preparo para ir a la iglesia. Mi hermano va conmigo. Y mi hermano se convirtió ese mismo domingo. También. O sea que para mí fue algo maravilloso. Y para usted fue algo maravilloso, pero no le asombró eso a usted. Porque usted dijo, bueno, él estaba más para allá que yo. ¿Cómo él se arrepintió de repente? ¿Usted no pensó, él habrá tenido un encuentro? ¿O qué pasó con él? Yo lo que sentí que él se unió a la causa. Y a través de que él se uniera a la causa, íbamos a poder investir a lo mismo que le dimos entrada en el hogar. A lo mismo que le abrió. Sí, porque acuérdate que en el tema de la legalidad, yo no podía hacer nada con los cuadros que estaban en la casa. Exacto. El mismo que llevó los cuadros a la casa era el mismo que tenía que quemarlo y tenía que sacarlo. Exactamente. Pero en lo que te digo, ya Dios había tenido un trato afable con mi hermano, donde él había escuchado la voz del Señor. Y el momento que él se convierte, lo primero que Dios trata con él es que saque los cuadros de la casa. Wow, Dios mío, qué bendición. Y él lo hizo así mismo. Y él lo hizo. Eso es una bendición. Él lo hizo. Entonces, en mi caso, yo empecé a quemar LP, libros de magia blanca que yo tenía, que lo había conseguido a través de mi mismo hermano. Exacto. Mira, léete eso. Pero yo no lo llegué a consumir del todo. Pero sí estaban en la casa. Tuve que quemarlos. Eso es una legalidad que se le da. Exacto. Incluso porque yo también vengo de familias que son arraigadas a ese tipo de cosas, de palos, de cuadros y de cosas así. Realmente cuando a esas entidades se le dan acceso y legalidad en la casa, que se le cuelgan, que se le ponen ahí, esos son como si fueran portales. Esos son como si fueran unos espejos que están dentro de tu casa para ellos tomar forma en el momento que ellos entiendan necesario. Así es. O sea que realmente eso que tú le das legalidad, ya sea en el caso de su hermano, él tenía que exterminarlo y sacarlo fuera. Así es. Entonces, tengo aquí la Biblia porque lo que quiero leer va acuñado de lo que quiero hablar ahora. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Voy a leer en Mateo 10, del 34 en adelante. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Wow. Esta palabra la traigo a colisión para la gloria de Dios, porque en el momento que yo vengo al evangelio, los primeros que se levantan en contra son mis padres. La familia. Wow, Dios mío. Por el hecho de que ellos habían visto y habían vivido conmigo todos los caos, todos los desórdenes, todos los exabruptos que yo le había causado a ellos. Y ellos entendían que de mi boca no podía salir algo bueno. Algo bueno. Wow, Dios mío. Yo era alguien que no era una indigna. Amén. De que de mí saliera algo bueno. Ay, Dios mío, Padre amado. Por eso es que no recuerdo muy bien el texto, pero dice en la palabra que él vino a buscar como a los rechazados, algo así, como a los que son menospreciados. Fue que él vino, oigan bien, y en este momento, aunque sea indirectamente,
no quiero decir que sus padres no la amaban, No, pero no. de cierta forma, en ese momento le estaban menospreciando, que decían, bueno, no creemos que de lo que tú has vivido, de lo que tú has hecho, las cosas que a ti se te han ocurrido, porque en su ignorancia tal vez no entendían qué estaba pasando con usted, no creemos que algo pueda salir de ahí. Sí, no, yo vine a raíz de que yo quería seguir a Cristo, conocerlo, negarme a mí. Yo vine a traer, a traer disensión a mi casa. Ay, Dios. Pero no era yo, sino lo que en sí yo quería que habitase en mí, Sí. que viniera a traer orden. Y recuerdo que para ese tiempo tuvimos un retiro de mujeres. ¿Serio? Nos fuimos a Jarabacoa. Ok. Y cuando fuimos a Jarabacoa, en el tercer día el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo, vete a un lugar amplio que había dentro del salón de eventos donde estábamos y da 7 vueltas. 7 vueltas. Porque te voy a liberar. Ahí está. Cuando yo iba caminando, yo veía en mi cintura, literalmente, unas cadenas de barcos que yo tenía incrustadas en esta parte de mi cuerpo. Wow, Dios mío, Padre. Y cuando yo empecé a dar vueltas, yo veía en mi espíritu que todas esas cadenas se iban desenrollando, y todo ese peso que yo tenía, toda esa carga, se quitó y yo caí automáticamente al suelo. Wow. Y cuando yo caí al suelo, el Espíritu Santo me dijo, cuando bajes del monte, ve y pídele perdón a tu mamá y a tu papá. Ay, santo. Y recuerdo que cuando llegué a la iglesia de retiro, que el pastor me recibe en ese tiempo, me dice, quiero que él vaya si le pidas perdón a tu mamá. Ay, santo. Había algo que había que sanar. Que había que romper. Ay, Dios mío, Padre. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo usted recibió esta palabra? ¿Usted lo hizo en obediencia? Sí, yo fui, desde que yo llegué, mi mamá estaba acostada, recuerdo, le dije, mami, yo quiero pedirte perdón. Amén. Por todo lo que salió de mi boca, todo lo que te ofendió de mí, amén, todos los malos momentos que te hice vivir. Y eso trajo un rompimiento. Y una sanidad también. Una sanidad a mi vida. Yo me desligué, me desprendí de muchas cosas de las cuales yo tenía como idolatría, porque no es solamente que somos idólatras de una imagen. Exacto. Sino yo era idólatra de collares, de aretes, de ropas, o sea, de accesorios, cosas que yo me ponía como para poder atraer la atención de los demás. Okay. Porque al yo estar vacía, Usted necesitaba la aceptación. Yo, exactamente. Okay. Y buscaba la manera siempre como de traer, de llamar la atención, okay, a través de piezas, de cosas. Okay. No era que era vulgar, sino que a través de lo que me ponía, sí, no, yo no lo hacía para mí. Exacto. Era como para el otro. Exactamente. Exacto. Entonces, luego, a raíz de esa liberación, empecé a ir a los ensayos de la iglesia, okay, para poder acceder al ministerio de adoración. Luego de esta liberación, su vida cambió. Exacto. Vamos a ponerle así. O sea, usted entiende que ese fue el antes y el después, real, en su vida. Sí, pero yo no había tenido como un encuentro así tan contundente con el Espíritu Santo. Yo no le conocía de verdad. Okay. Y recuerdo que iba en obediencia todos los viernes con mi hijo de 3 años a los ensayos, aunque yo no tenía participación los domingos. Me trasladaba de Buenos Aires de Herrera aquí a la 35 del Sánchez para allá. ¿En serio? Con Gadiel, para poder tener un día participación en el grupo de adoración. Okay. Recuerdo que llegó ese día. Una diaconisa me dice, María, te toca estar en el grupo. El momento. Vas a cantar el domingo. Ay, ay, ay. Pero ¿qué pasa? El enemigo tenía algo preparado. Y cuando me estoy poniendo el uniforme que se utilizaba para ese tiempo, okay, me dice uno de los pastores que qué hago yo poniéndome esa ropa. Yo le digo, Señor, con todo respeto, me dieron el permiso de poder participar. Y me dice, no es tu tiempo. Quítate la ropa y vete a sentar. Le dije, sí, Señor, sí. Wow, Dios mío. Sí. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué usted sintió en ese momento? Uf. Imagínate, yo no era madura, o sea, todavía, ¿sabes? No tenía tanto conocimiento, no estaba tan arraigada en la palabra y en lo espiritual. Vengo, me quito la ropa, me siento.
los chicos que están en el coro, incluyendo la diaconisa, me dice que qué pasa, que por qué no subo. Le digo, como que después, le dices, sí. ¿Qué pasa? Que ese día le permiten a una adoradora cantar Cuán grande es Él. Okay. Y ella lo canta muy lindo y bien. Yo estoy tranquila, estoy adorando a mi Señor, estoy quebrantada. Claro, no, porque sí. Afecta. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento la pastora dice, no sé, pero a mí me gustaría escuchar esta misma canción en la voz de María Montero. ¿En serio? Sí. Ay, santo Dios, pero eso fue ese mismo día. Ese mismo día, en ese mismo momento. Padre amado. Cuando suba al altar. Cuando usted escucha eso, no, yo quiero, no me diga cuando suba al altar, vamos antes. Cuando usted escucha esa palabra de parte de la pastora del lugar, que dice eso y que menciona incluso su nombre, ¿qué pasó por su mente? Me sentía mimada. Wow, Dios mío. Me sentía respaldada. O sea, como un encuentro donde un padre fue a defender a su hijo. Wow, Dios mío. Sí, padre. Subo al altar, adoro al Señor. Pero en ese momento, la pastora dice, no soy profeta, pero siento un mover profético en este momento. Y empezó a hablarme de mi futuro. ¿En serio? De lo que Dios iba a hacer conmigo. Y ese día, a mí me ungieron a través de un chofar. Wow, Dios. Pero ya entendí, ya, oigan bien, todo el que conoce a nuestra hermana María y la ha visto en la iglesia tocando el chofar, ya ve la historia del chofar, o sea, ven dónde se remonta. No es de ahora eso. Eso ya ha sido algo que ha sido marcado desde un inicio, amén. Así es. Y cómo, o sea, es como son muchas cosas el mismo día, yo siento. ¿Cómo usted va sobrellevando todo eso? El pastor me unge, o sea, el hijo de la pastora. Okay. Ya ella había declarado una palabra sobre mí. Okay. Y cuando me ungen, ahí empecé a sentir el Espíritu Santo. Caí al suelo. ¿Cómo lo comenzó a sentir? El Espíritu Santo trató conmigo desde el suelo. Ok. O sea, yo sentía una presencia que me arropaba, que no era algo normal. Wow, Dios mío. Sí. Madre. Y ese día no se predicó. ¿En serio? El programa se fue abajo. Ese programa se fue abajo. Ahí todo el mundo adoró al Señor. Ahí se danzó. Ahí estábamos como que era una pequeña porción de Israel donde todo el mundo estaba danzando, estaba adorando, una presencia de Dios increíble, un respaldo maravilloso de parte de Dios. Al tiempo, yo continué visitando la iglesia. No te puedo negar, yo no conocía el poder ni de la honra, ni de la sumisión, sometimiento. O sea, eso era el principio. Exactamente. Entonces, yo tuve muchas situaciones que venía arrastrando, cosas, inclusive ancestrales, se dice, sí, de mis ancestros, que yo no había derribado esos argumentos. Y que eso fue el Señor que le fue dando la sabiduría y las herramientas. Exacto, pero eso fue a raíz del tiempo que yo misma inclusive permití que Dios trabajase conmigo, porque como no era un misterio, yo venía de mucho caos, de mucho desorden, de muchas decisiones donde Dios nunca estuvo, y a raíz de eso vinieron consecuencias colosales y garrafales a mi vida. Amén. Pero entonces, Dios en su infinita misericordia fue trabajando conmigo, fue mostrándome el camino. Y ayudándole con esas cosas. Y ayudándome con todas esas cosas. En todo ese camino conocí al que es mi esposo actual. Ahí va a llegar. Sí. Para así, el señor productor no puede hacer señas cuando entienda. Para así ir avanzando. ¿Cómo? O sea, luego de ese momento que pasó, que usted fue derribando esas cosas, que el Señor le fue dando la sabiduría, que usted fue como avanzando en el camino y también fue renunciando a muchas cosas ancestrales que venían a reclamar o a hacerle la guerra o lo que sea. ¿Cómo usted puede catalogar su camino en el Evangelio hasta hoy en día? O sea, usted me lo puede definir en 2 palabras. ¿Cómo usted definiría desde aquel momento donde usted fue su proceso de sanación, de liberación,
que fue liberándose de muchas cosas, hasta hoy en día, según viendo lo que el Señor le prometió, lo que el Señor le habló, lo que el Señor le dijo que iba a pasar con su vida. O sea, ¿cómo usted lo puede caracterizar o cómo usted lo puede describir? Un camino de orden y un camino de gran bendición. De gran bendición. Porque no es un camino donde Dios te permite transcurrir sin tú gustar y velar de lo cuán bueno y cuán delicioso es estar bajo sus designios. Okay. Pero es un camino donde a través del proceso tú vas adquiriendo la capacidad y proceso doloroso de poder embestir lo que te hace la contra, pero también de poder bendecir a otros que no conocen de lo que es el tener una vida vinculada con el Señor. O sea, no estamos hablando de cosas que se viven a raíz de un momento, de un encuentro. Todo eso es necesario, es factible. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, relación ya diferente, que tú entiendes que para tú poderlo representar a Él, para tú poder vivir a raíz de lo que Él da, tú tienes que ser trapichado, tú tienes que morir a ese yo. Exacto. Tú tienes que dejar que Él vive en ti. Entonces, para Él poder vivir en ti, tú tienes que experimentar la santidad. Amén. Tú tienes que experimentar la purificación. Exacto. Tú tienes que vivir renunciando a ese hombre viciado. Amén. A ese hombre que no es acepto ante la presencia de Dios, que el reino de los cielos no lo va a aceptar. Amén. Entonces, por eso es necesario que en nuestra vida tengamos procesos. Amén. Para que podamos alcanzar la estatura que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y para que podamos ser de bendición para otros. Amén, es así. Podamos ser ese adobo que viene a darle sabor a la vida. Wow, profundo, profundo. Amén. Entonces eso no viene porque tú tuviste un encuentro con Dios, no. O porque tú sentiste un momento. No, tiene que haber una relación. Exacto. Donde Dios trabaje en las áreas más ocultas, las áreas más garrafales de tu vida. Que nadie la conoce. Que nadie las conoce. Entonces, para Él poder establecerse en tu vida y tú poder glorificarlo a Él con tanta genuinidad que tú entiendas que es como me pasa a mí. No era que yo no tenía designio, es que el designio de mi vida estaba en las manos de mi Hacedor y mi Señor. Wow. Y al yo no tener un destino, o sea, yo no podía entender que había un destino en mí, porque yo no estaba arraigada de mi padre. Cuando yo vengo a mi padre me dice, esto es lo que tengo para ti. Ay, Dios mío, qué bonito. Entonces, esto tú no lo conocías, porque yo lo tenía guardado, para que cuando tú tuvieras la madurez, cuando tú tuvieras el discernimiento, amén, y yo te lo diera y tú no lo echaras en saco roto, entonces tú pudieras valorar lo que yo te estoy entregando, amén, o lo que yo iba a hacer para ti, para que tú pudieras accionar en otras vidas. amén. Mi destino, mi vida, mi propósito, todo lo que yo sé, todo lo que yo soy, está en las manos de mi Señor. Hay personas que cuando vienen a la adultez saben lo que quieren estudiar, saben para qué quieren prepararse, saben a qué quieren negarse, saben qué quieren escoger. Yo no tuve ese beneficio. Yo lo tuve a través de que yo vine al Evangelio y conocí a un Dios vivo y de poder, que no vino solamente como amigo, vino como padre. Amén. Vino como amigo, vino como marido. Lo digo desde esa perspectiva porque habla del Dios de Jacob. Sí, amén. Habla del Dios de Abraham. Habla del Dios de Moisés. Habla del Dios de Isaac. Pero yo puedo hablar del Dios de María. Ese Dios que me dio personalidad. Amén. Que me dio destino. Ese Dios que me dio rumbo. Que puso grandes expectativas en mí. Cuando yo pensaba tan pequeñito, Dios me ha hecho pensar en grande.
Wow, poderoso. Dios me ha hecho pensar y entender que como Él es tan grande a sí mismo, yo puedo pensar porque soy su hija. Amén. Soy una mujer de linaje, soy una reina, tengo propósitos en el Señor, tengo designio y estoy aquí para poder ayudar a otros así, como mi Señor y mi Hacedor lo hizo conmigo. Amén. Así que te digo, joven, en este momento que te encuentras sin destino, sin propósito, sin algún tipo de señal hacia dónde dirigirte, y el abismo te visita y te dice, no vas a poder salir de este hoyo. Wow. No vas a poder salir de esa profundidad, de ese charco, de ese estiércol. Te digo en este momento que en las manos de tu Hacedor, en las manos de tu Creador está todo lo que tú necesitas. Te lo dice alguien que estuvo como tú en ese abismo. Hoy te puedo decir que yo tengo padre, soy una mujer de linaje y tengo altos propósitos. El Señor tiene altos propósitos para mí y sé que los ojos de los seres vivientes que están en esta tierra, que me conocen, que me aman y los que no, lo van a ver. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, Dios mío, poderoso y impactante todo lo que se ha vivido y lo que se ha escuchado en el día de hoy. Yo estoy más que bendecido, más que impactado con este testimonio. Verdaderamente conocí una parte que no conocía de mi hermana María, que a veces, como decíamos en los videos anteriores, vemos gente en la iglesia y vemos que su hijo también está por aquí, su bendición. Pero a veces vemos personas que están en la iglesia, que están en los lugares y no nos damos cuenta de las cosas que han pasado y las cosas que han recurrido. Así que de verdad que sí, me siento más que feliz, me siento más que bendecido de poder ser parte, de escuchar lo que el Señor ha hecho con mi hermana María. Le doy las gracias a todas las personas que pudo quedarse hasta este momento del video. Le invitamos a que se suscriban y que le den like a este contenido, pero que también compartan eso con un familiar o con un amigo, porque a alguien va a bendecir. Así que gracias por estar aquí y nada, hermana María, será para otra entrega. Gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos.